Buenas noches, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es José Cicely. El día de hoy vamos a realizar la socialización de las 20 preguntas orientadas por la guía de bioquímica vegetal en conjunto con mis compañeras que se presentan a continuación. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Díaz y yo les vengo a socializar de la pregunta 6 a la 10. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Correa y yo les vengo a hablar de la pregunta 11 hasta la 15. Buenas noches, compañeros, tutor. Yo trabajaré las preguntas de la 16 a la 20 con la temática de lípidos, membranas y transporte celular. Dando inicio, yo soy encargado de las primeras 5 preguntas. Como tema, tengo los principales constituyentes orgánicos de las células. La primera pregunta es, ¿qué es una célula? Las células son los principales constituyentes de la vida y es importante tener en cuenta y conocer su estructura. Estas están compuestas principalmente por carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Como ácidos nucleicos tenemos dos: ácido desoxirribonucleico, DNA, que es la molécula que se encarga de transcribir la información genética y traducirla de nuevo entre células a los nuevos seres vivos. También tenemos el ácido ribonucleico, RNA, que es el encargado de la transmisión genética y de clasificar qué información pasa y qué información no se transcribe exactamente al nuevo ser vivo. Compañera Claudia, ¿me colaboras bajando un poco el póster, por favor? Como tercera pregunta tenemos lo que es variabilidad genética. Como variabilidad genética tenemos tanto la variabilidad genética natural como la artificial. Por el lado de la natural, tenemos aquellas variaciones que se presentan ya sea por alteraciones en el ambiente o por errores en la traducción del ADN. Por el lado de la mutación genética artificial, es aquella que se lleva a cabo mediante influencia o interrupción de agentes externos o métodos químicos o tratados, digamos, por laboratorio. ¿Puedes bajar un momento, un poco más? Claudia, pues, allá. Luego tenemos las mutaciones. Como mutaciones, las tengo enfocadas a los cultivos, como principal cultivo, el maíz. Este también ha sufrido mutaciones naturales y genéticas o artificiales, perdón. En el caso de las mutaciones naturales, tenemos el incremento del tamaño del fruto o del grano, y como mutación artificial, la resistencia con agentes químicos a algunas plagas y enfermedades, así como la gran cantidad de especies de maíz que se tienen hoy en día. En el caso del banano, también tenemos mutaciones naturales, como lo es el tamaño y la cantidad de producción de fruto, y en el caso de las mutaciones artificiales, la resistencia a plagas mediante exposición a radiación. Por último, tenemos la quinta pregunta, que es síntesis de proteínas. En esta tenemos procesos que son generales y procesos que son específicos. En los procesos generales tenemos todo lo que se relaciona con la traducción y transcripción del ADN entre células, en los cuales se utilizan pues, el ARN mensajero y el ARN de transferencia, los cuales se encargan de traducir y transcribir la información genética entre células. En procesos específicos tenemos aquellos que son necesarios para los seres vivos y que son objeto y garantizan el correcto funcionamiento celular, como lo es la fotosíntesis. Estas son las 5 preguntas elegidas. Como pregunta a socializar entre mis compañeras, tengo, ¿qué es una mutación artificial? Compañero, respondiendo a su pregunta, para mí lo que es la mutación artificial es una secuencia y un cambio intencional y dirigido en la secuencia de un organismo realizado mediante técnicas de ingeniería genética
Estos cambios pueden ser introducidos en un gen específico o en una región específica del genoma. Bueno, a continuación les voy a socializar mis 5 preguntas. Yo tengo la pregunta de las 6 a la 10, perdón. La primera pregunta me decía que definiera aminoácido y péptido y que ilustrara los 20 aminoácidos proteicos. Entonces, como definición de aminoácidos, tenemos que son moléculas orgánicas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunas ocasiones azufre. También son las piezas esenciales de las proteínas. Cada aminoácido tiene un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral única que se une a estos grupos, lo que les permite unirse entre sí para formar péptidos y proteínas, que son esenciales para la estructura y función de los seres vivos. Para los péptidos, sabemos que son moléculas formadas por la unión de aminoácidos a través de enlaces peptídicos, enlaces covalentes, que se forman entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. Estos pueden ser cortos, como los dipéptidos y tripéptidos, o largos como las proteínas. También se sabe que juegan un papel fundamental en la estructura y función. Les voy a nombrar algunos de los 20 aminoácidos. Está la alanina, la arginina, el aspartato, la cisteína y la fenilanina. Esos son 5 de los 20 aminoácidos. Para completar la sexta pregunta, también me decía que cuál era la definición de la estructura primaria de las proteínas. A lo cual yo hice la estructura primaria de la insulina humana, que la estructura se refiere al orden específico en que los aminoácidos se unen para formar una cadena. Y la insulina humana es una cadena de aminoácidos que se unen entre sí a través de enlaces peptídicos. Este orden específico de aminoácidos determina la estructura y función de la insulina humana. Para la séptima pregunta, me decía que desde mi formación profesional, que es la de agronomía, dijera qué decisión tomaría para manejar el pH y mantener el equilibrio de aminoácidos y ácidos básicos en las plantas. Para esto, yo como estudiante realizaría primero que todo un análisis de suelo detallado para determinar su pH y contenido de nutrientes. Luego, según el resultado de esos análisis, aplicaría enmiendas como cal o sulfato para ajustar el pH en el rango adecuado, que por lo general siempre se encuentra entre 6 o 7. También podríamos implementar prácticas de manejo de nutrientes como la fertilización balanceada o la rotación de los cultivos. En la pregunta 8 me pedía que definiera la aminación y la transaminación. En la aminación se sabe que es el proceso por el cual se incorpora un grupo amino a un compuesto orgánico como un azúcar o un ácido carboxílico en las plantas. La aminación también se sabe que se lleva a cabo mediante la acción de enzimas llamadas aminotransferasas. Para la transaminación se transfieren grupos aminos entre aminoácidos que llevan a cabo la acción de enzimas llamadas transaminasas. Esto que transfieren un grupo amino de un
aminoácido donador a un aminoácido receptor. También en la pregunta 8 me pedía que diera la importancia de los elementos orgánicos como el nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y agua. Estos elementos son fundamentales para la síntesis de aminoácidos, ya que proporcionan o son los bloques de construcción necesarios para su formación. El nitrógeno es esencial para la formación del grupo amino, mientras que el carbono y el hidrógeno forman la estructura esquelética de los aminoácidos. El oxígeno y el azufre también son importantes en la formación de enlaces químicos. Y el agua es por donde se lleva a cabo las reacciones químicas y las enzimas, que también actúan como catalizadores para acelerar estas reacciones. En la pregunta 9 me decía que qué entendía por estructura tridimensional de las proteínas. Es la disposición espacial de los aminoácidos que contiene la cadena polipéptica. Para mí es la forma en que se pliega y se organiza la cadena que forma la proteína. Un ejemplo, podríamos imaginar una larga cadena de aminoácidos unidos entre sí, como una especie de collar. La estructura tridimensional es como la forma en que ese collar se pliega y se dobla entre sí, creando una forma única. Para la última pregunta, me pedía que especificara la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas y que las ilustrara. Ahí en la última parte del póster yo ilustro las cuatro estructuras. En la primera estructura es una secuencia lineal de aminoácidos que la componen. Esto también incluye el tipo y el orden de los aminoácidos, así como en los enlaces peptídicos, que básicamente la determina la secuencia del ADN. Para la estructura secundaria, en esta se incluye la disposición local de los aminoácidos en la cadena, la cual comprende la formación de estructuras como las hélices alfa y hojas plegables beta, determinada por las interacciones entre los aminoácidos adyacentes, la hélices alfa y las estructuras helicoidales estables. Para la estructura terciaria es la parte de la disposición espacial global de la cadena polipéptica. Esto nos incluye la forma y el tamaño de la proteína, que está determinada por las interacciones entre los aminoácidos no adyacentes. Y para la última, para la estructura cuaternaria, es la unión de varias cadenas polipépticas. Estas se unen para crear una proteína funcional, determinada por las interacciones entre las cadenas, formación de oligómeros y complejos proteicos. La proteína hemoglobina tiene una estructura cuaternaria con 4 cadenas polipéptidas. Y como pregunta, les pregunto cuál es la importancia de la estructura tridimensional de las proteínas. Hola, buenas noches. Respondiendo a la pregunta de mi compañera Alexandra, la estructura tridimensional es esencial porque define la función y la estabilidad de las proteínas de forma específica con otras moléculas y evitando errores en el desplegamiento que pueden. Bueno, el tema que me tocó a mí fue la función y evolución de las proteínas. ¿En qué consiste el mecanismo? ¿En qué consiste el mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas? El mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas depende de la interacción entre el grupo hemo y el O2, regulando por cambios y factores biológicos que permiten la eficiente captación, transporte y liberación del oxígeno.
De acuerdo pues a la información, no me pues una que realiza un gráfico estructural de la hemoglobina y sus principales diferencias. Una de sus diferencias es que tienen cuentan con la estructura de la hemoglobina, pues es tetramérica, y la hemoglobulina es monomérica. La función hace la hemoglobina es transportar oxígeno en la sangre, y en la hemoglobulina protege de las bacterias fijadoras del nitrógeno y del oxígeno. La ubicación pues se encuentra en los glóbulos rojos animales, y en la hemoglobina los nódulos de raíces en plantas leguminosas. La afinidad por el CO2 moderada libera oxígeno en tejidos, y la otra alta mantiene bajos niveles de oxígeno. ¿Qué semejanza hay entre las muestras de clorofila? Una de las semejanzas que ambas tienen un anillo de clorofila que contiene un mental central y son esenciales para la vida, respiración y fotosíntesis. La diferencia es que su función de la hemoglobina transportar oxígeno, clorofila capta luz para la fotosíntesis, solubilidad en la hemoglobina es hidrosoluble, clorofila es liposoluble. Las principales características. Son las características principales son la fórmula general, se clasifican según su número de carbonos, cetosas y su grupo funcional son las aldosas y cetosas. Son solubles en agua, pueden estar en forma lineal o cíclica y presentan isomería. ¿Qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Se sugiere, pues, acá dice que se debería leer el documento en el siguiente enlace, responder las preguntas basándose en el producto. En los cloroplastos, la biosíntesis de pigmentos para evitarlo. Existen chaperonas moleculares como las HCP70 y la HCP90 que ayudan a las proteínas para adaptar su conformación correcta. Una de mis preguntas es, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Bueno, compañeros, buenas noches. Respondiendo a la pregunta de la compañera Claudia, según lo explicado, entiendo que las funciones de las proteínas son aquellas que regulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas, regula también el funcionamiento inmunológico, regula la genética y la reparación del transporte celular. Continuando con la exposición, corresponde a la pregunta 16 a la 20 con la temática, Claudia, ¿me pasas, por favor? Con la temática lípidos, membranas y transporte celular. Entre mis preguntas, me pedía los monosacáridos importantes en las plantas o en los vegetales, su presencia natural y su función fisiológica. Bueno, empezando, ¿qué es un monosacárido? Son aquellas moléculas monoméricas pequeñas, poseen entre 3 y 9 átomos de carbono y comprenden los azúcares simples como la glucosa. Su fórmula general es CH2O. N. Entre estos monosacáridos importantes tenemos la glucosa, la ribosa y la fructosa. Pues la glucosa la encontramos pues todas estas las encontramos en las frutas, en las plantas y especialmente en cereales y en plantas de semillas. La glucosa es una aldosa, que es una parte clave de la fotosíntesis, la cual se utiliza para la producción de energía. Tenemos la ribosa, que es también una aldosa. Es esencial en los componentes del ARN, que es el ácido ribonucleico.
el cual actúa como síntesis de proteína. Y la fructosa es una cetosa, es un azúcar simple, la cual encontramos en muchas frutas. Su grupo carbonilo es CO2, CO. La segunda pregunta me decía que mencionara la estructura de las plantas destacadas en almacenamiento de almidón. Entonces, el almidón, pues lo encontramos en la mayoría de los vegetales, pero los más importantes se encuentran en los cereales y los tubérculos. Encontramos también que la pregunta 2 también me decía que incluyera una imagen con la estructura de amilosa y amilopectina. Que la amilosa es un componente o es un polisacárido en forma de almidón, junto como parecido a la amilopectina. Su diferencia es que la amilosa es soluble en agua y existen en 3 formas diferentes. Las encontramos linealmente. La amilopectina la encontramos agrupadas. Es la diferencia, que la amilopectina es un grupo de polímeros ramificados, los llamamos así, que tienen varias ramas. Las encontramos así agrupadas, como la ven ahí en la imagen, con varias ramas. Bueno, seguimos con la pregunta 3. En la pregunta 3 me preguntaban qué es la celulosa. Entonces, la celulosa es un principal polisacárido de las plantas leñosas y fibrosas, como los árboles y las hierbas. Es un polímero más abundante es el polímero más abundante de la biosfera. Ahí tenemos la imagen de la cadena de la celulosa. En la pregunta número 4 me decía qué clases de lípidos forman las membranas. Entre los más importantes tenemos los glicerofosfolípidos, los cuales son líquidos que contienen glicerol, ácido fosfórico y ácidos grasos. Entre estos tenemos los aquí no se ve la imagen. La fosfoditanolamina, la fosfadicolina y la fosfatidilcoserina. También tenemos los esfingolípidos, los cuales son componentes que forman parte de las membranas celulares, regulan procesos biológicos como la muerte y la supervivencia celular. También tenemos los glucoglicerolípidos. Estos son más comunes en las membranas vegetales y las bacterias. Se presenta también en los animales, pero en muy poca presencia. Y para finalizar, en la pregunta 5, me dice que en qué forma las moléculas se transportan a través de membranas. Tienen 2 formas, transporte pasivo y un transporte activo. En el transporte pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pasivo vamos a encontrar En el pasivo vamos a encontrar que es un movimiento espontáneo que se produce a través perdón que me enredé, de un gradiente electrónico. También libera energía. En el activo, al contrario, consume energía para poder hacer su transporte.
Y pues mi pregunta relacionada con el tema es, ¿qué es la pregunta? ¿Qué son las y algunos ejemplos de monosacáridos? Buenas noches, Valentina. Respondiendo a su pregunta, los monosacáridos son carbohidratos simples que desempeñan funciones o su principal función es generar o ser fuente de energía. Se encuentran en la célula y son componentes estructurales y reguladores de la expresión genética. Algunos ejemplos, como usted lo mencionaba, son la glucosa y la fructosa que están presentes en todo el proceso de la traducción y transcripción celular. Muchas gracias por la socialización y muchas gracias, tutor, por su atención.